para todos los cristianos es el día que se conmemora la resurrección de Cristo, ¿no? Que es este domingo, ¿verdad? Es el día más importante. También está la Navidad y el Viernes Santo, ¿verdad? Es una fecha muy importante que estamos recordando todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al morir, ¿verdad? Para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Y vamos a ver algo ahora especialmente sobre las siete palabras del Señor que dio estando en la cruz, ¿no? Y vamos a hacer primero una oración. Padre, queremos venir en este momento ante tu santa presencia, aunque realmente tú estás en todos lados, Señor, pero cuando nosotros nos ponemos en comunión contigo, ese momento llega a ser un momento especial. Ayúdanos, Señor, para que este momento sea un momento especial en tu presencia, donde nos estemos llenando de ti, recordando lo que tú hiciste por nosotros y que eso nos lleve a vivir agradecidos contigo, Señor. Que tengamos un corazón agradecido. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano sin merecerlo, solo por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Fíjense pues, las llamadas 7 palabras que pronunció Jesús desde la cruz también son llamadas las últimas 7 palabras. Jesucristo fue crucificado, fíjense, fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, en un cerro que por su semejanza a un cráneo humano fue llamado en arameo el Gólgota y en griego cranión, ¿no? Que habla de un cráneo, y en el latín Calvario, ¿no? Y fíjense, pues mi esposa y yo hemos estado ahí y fíjense cómo parece aquí están los ojos, la nariz y se ve como un cráneo, y eso está frente a la terminal de camiones principal de Jerusalén. No tiene al frente tiene una reja, ¿verdad? Para que la gente no esté subiendo ahí, y arriba hay un jardín que le llaman el jardín del huerto, el jardín donde Jesús fue. Muy posiblemente sea ese lugar porque no podemos asegurar nada, ¿verdad? El Señor como que no dejó señales así tan claras, porque los seres humanos somos tan religiosos que luego vamos a adorar los lugares en lugar de adorarlo a Él, ¿no? Y el Señor no quería que eso sucediera. Y fíjense, ahí crucificaron a Jesús, y lo que ahí pasó puede comprenderse mejor comentando las 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor sobre la cruz. Fíjense, tenemos que considerarlas como provenientes de un Dios hombre moribundo en su parte humana, y que por amor vino a morir por nosotros para redimirnos. Miren lo que dice Romanos 6:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8. Y les voy a comentar un artículo que leí en una revista de unos condenados a muerte, y cuáles fueron sus reacciones. Fíjense, cuáles fueron sus últimas palabras. Uno de ellos dijo, yo soy inocente, juro ante Dios que soy inocente. Otro dijo con odio, los veré a todos ustedes en el infierno. ¿Cuántas películas norteamericanas dicen eso, Pues fíjense a dónde espera irse la persona que dice eso, ¿no? Otros más con temor, no me maten, no me maten. Otros en silencio, fríos, sin sensibilidad humana, ¿no? Ante lo desconocido que enfrentan. Vamos a hablar de las 7 palabras, fíjense. La primera palabra de Jesús en Lucas 27:34 dice, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús. Padre, perdónalos. Aquí muchos han interpretado que Jesús pedía perdón para los responsables inmediatos de su muerte, o sea, para los líderes religiosos judíos y para los soldados romanos. Pero si lo vemos bien a la luz de toda la Escritura, vamos a comprender que implica mucho más. Fíjense, Dios ha puesto condiciones en su palabra para otorgarnos el perdón. Y la Biblia enseña que la ignorancia no es una base o razón para recibir el perdón. Miren lo que nos dice la Escritura en Romanos 1:20. Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Aunque no vemos a Dios, sí vemos lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que hasta para ser ateo, algunos dicen: yo soy ateo gracias a Dios. No se tiene excusa para ser ateo, porque las cosas no se hacen solas. Yo nunca he sabido que algo se haga solo. Pero muchos ateos dicen: el mundo se hizo solo. Y se requiere una fe que yo no tengo, ¿no?, para creer eso, ¿no? Yo espero que ustedes tampoco. Ahora fíjense en esto: la ignorancia a la ley no es ninguna excusa válida ni entre las leyes de Dios ni entre las leyes de los hombres. Por ejemplo, si tenemos un accidente automovilístico en los Estados Unidos que dice un letrerito "wrong way", y nos metemos por ahí y nos choca otro carro de frente porque era camino equivocado, yo no puedo alegar que es que yo no hablo inglés. Me van a meter a la cárcel, y si hubo muertos, la situación va a estar gravísima. Fíjense, las leyes son leyes. Este es un libro publicado por un uruguayo, un jurista uruguayo, y dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es en Uruguay, en los Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Entonces, las leyes son leyes y tenemos la obligación ineludible como ciudadanos de conocerlas y de respetarlas. Usted tiene la obligación de conocerlas. Y delante de Dios tenemos la obligación de conocer la palabra. Así que si usted no la ha leído, pues es un descuido terrible, ¿no? Tenemos que conocer la palabra. Igualmente sucede con las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted puede alegar: pues yo no sabía de la ley de la gravedad y me aventé de un 20º piso y hasta ahí, ¿no? Usted no puede alegar, se van a pagar las consecuencias. Estas leyes, fíjese, son solo un ejemplo de la manera en que Dios administra su creación. Las leyes naturales podrían ser descritas como un reflejo de la misma naturaleza de Dios. La Biblia dice que la ignorancia no detiene la justicia de Dios. Y fíjense, la única manera de recibir perdón en la Biblia es después de haber tenido un genuino arrepentimiento. No hay otra manera de recibir perdón. Fíjense lo que dice en Lucas 13:3. Os digo, dice Jesús, son palabras de Él: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, van a morir, ¿no? Y también el apóstol Pedro dijo en Hechos 3:19, dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, el rey David cometió pecados graves, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. La ciudad de Nínive, ante la predicación del profeta Jonás, dice, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero tuvo que haber arrepentimiento. Ahora, considerando la verdad bíblica de que el perdón tiene que seguir a un arrepentimiento genuino, fíjense, entendemos claramente que Jesús no quería significar perdónales porque son ignorantes. Fíjense, un corazón humillado y arrepentido, jamás Dios lo despreciará. Lo que Él quiere es un corazón arrepentido. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Jesús? Él rogó para que aquellos por los cuales oraba fueran traídos por el Espíritu Santo al conocimiento de la verdad, a una convicción de su pecado. Dios quiere que tengamos convicción de pecado. Yo creo que una de las cosas que más le molestan al Señor es el que dice, ¿tú has pecado? Pues peque un poquito. Te reconózcalo, como Adán. Pues pecaste, Adán, le habla a Dios el Señor. Fue la mujer que tú me diste, esta fue la pecadora.
Yo soy Inocencio Adán. Era el primer nombre, yo no sé si ustedes lo conocían, ¿no? Ella fue la que, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que es inocente. Hasta cuando yo he ido a la cárcel, fuera de los cristianos que están ahí, todos los demás dicen que son inocentes. Y algunos que lo metieron a la brava, ¿verdad? Pero eso ya no es culpa de ella. Pero la mayoría son inocentes, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer. Por el Espíritu Santo es el que nos hace reconocer la verdad, a una convicción del pecado y al arrepentimiento. Jesucristo quería que no permaneciéramos ignorantes a nuestro pecado, sino que recibiendo convicción de nuestro grave pecado, pudiéramos ser traídos al arrepentimiento. Fíjense, el rey David cometió pecados tremendos, pero cuando se acercó el profeta Natán y lo confrontó, él dijo, sí, he pecado contra Dios. Él no, ¿para qué se estaba bañando esa vez? Ella tuvo la culpa. Él reconoció su pecado. Así que con el Señor podríamos decir, usando términos bíblicos, no os hagáis, ¿no? Entonces tenemos que reconocerlo, ¿no? Y solo así, uno de los malhechores recibió el perdón de Cristo hallándose en la cruz y el otro no. Fíjense, los dos eran criminales, eran de lo peorcito. Y fíjense que esos, el buen ladrón y el mal ladrón, que realmente no hay ningún buen ladrón, es el ladrón arrepentido, porque usted ha visto un buen ladrón que se le mete a su casa y le roba algo. Es que este era bueno, ¿no? No hay buen ladrón. Y todavía hasta le pusieron nombres, Dimas y Gestas. Y no es cierto, pues ahí se los inventaron, ¿no? Uno de los malhechores recibió el perdón de Cristo y el otro no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no se arrepintió. Otro que también reconoció fue el centurión romano. Fíjese, allí en Mateo, ahí dice 24, pero es 23:47. El centurión, al ver lo que había sucedido, que tembló la tierra, todo lo que pasó y todo, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Él reconoció. Yo no sé si se convirtió, ¿verdad? Pero reconoció. Ahora, la profecía de Isaías 700 años antes de Cristo, en Isaías 53:12, contiene, fíjense, una ampliación de esta verdad. ¿Qué dice en Isaías 53? Perdón, antes de eso, quiero hablar de unas horas antes de la última cena, Jesús elevó al Padre lo que se llama la gran oración intercesora. Y fíjense, aquí dice algo muy importante, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabían ustedes una cosa? Que Jesús no ora, no está orando por la gente. La función principal de Jesús ahora es interceder. Él es intercesor, pero Él está intercediendo solo por los cristianos. Él no intercede por los no cristianos. A lo mejor usted no lo había sabido esto, pero eso es lo que enseña la palabra. Los que debemos de interceder por los no cristianos somos nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Vean lo que dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él está, y nosotros tenemos que orar por los no convertidos para que se conviertan. Ahora sí, la profecía de Isaías 700 años antes de Cristo contiene una ampliación de esta verdad. Vean lo que dice en Isaías 53:12. Aquí dice, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. En la Reina Valera 60 dice, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí nos surge una pregunta, ¿quiénes son los transgresores por los cuales oró Jesús? Y nos ponemos a preguntar, ¿verdad? Jesús oró, fíjese, por los transgresores cuyos pecados Él llevó. Ahora, ¿a quiénes se refiere específicamente? Se refiere a los israelitas y a los que iban a creer en Él. O sea, también a ustedes y a mí. En Mateo 20:28 dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y dijo ahí en Mateo 26:28, fíjense, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjense, no dice de todos, dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Ahora, noten que muchos no es todos. También dijo en Juan 10, 14 y 15, fíjese, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Son las ovejas del Señor. Y las mías me conocen. El que es oveja del Señor, ¿saben qué es oveja del Señor? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Yo pongo mi vida por las ovejas. Fíjense que no dice que también por los chivos, sino por sus ovejas es por el que puso su vida, ¿no? Así que el chivo se tiene que convertir en oveja, tiene que haber una conversión ahí. Al haber un arrepentimiento pasa usted de chivo a oveja, aunque hay ovejas que huelen a chivo, ¿no? Especialmente el domingo en la mañana, cuando llego aquí a veces me acerco con alguno que me saluda y le digo, ay, este huele a chivo, ¿dónde andaría anoche? Y fíjense, esto es muy significativo. Ni la expiación de Jesucristo por el pecado, ni su oración desde la cruz tienen que ser vista solo en términos generales. Aunque Él quiere, el deseo del Señor es que todos se salven. Él dio su sangre para que todos puedan salvarse. Pero fíjense, Él oró y murió en la cruz por aquellos que lo reconocen como su Salvador y su Señor. Solo el que se arrepiente y lo reconoce, es el que se va a apropiar de la bendición. Aunque Dios haya muerto por él en la cruz, si él no se arrepiente y lo reconoce, pues no va a recibir esa bendición. Fíjense, a esos son a los que perdona y salva, al que se arrepiente. Todavía Pedro el apóstol dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2:36, dice, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo, es el Mesías esperado, y Él es el Señor. Esa palabra se la daban al César romano. Y aquí, porque ahora decimos Señor, pero la traducción más literal debería ser en el griego era Kyrios, es el Señor, no cualquier Señor, como en inglés pudiera ser Lord o algo así, ¿no? Pero no era cualquier Señor, estaba refiriéndose a Jesús. Entonces, cuando un cristiano se encontraba con otro cristiano, con un no cristiano, y el otro le decía, César es el Kyrios, él decía, no, Jesucristo es el Señor, el Kyrios, que es el verdadero Señor. Y a veces los mandaban al circo romano por hacer esa confesión, ¿no? Ahora fíjense, nosotros con nuestros pecados y rebeliones fuimos los que colocamos los clavos en las manos de Jesús y en sus pies, como lo cantamos hace un momento. Nosotros somos los que hundimos la lanza en su costado, porque por nosotros murió en la cruz. Yo me acuerdo que en una ocasión una persona me preguntó, bueno, si yo me he portado bien y sé que voy a ir al cielo, ¿para qué tuvo que venir Cristo a morir en la cruz por mis pecados? Digo, porque no te ibas a ir al cielo, te ibas a ir al infierno. Él tuvo que venir para que pudieras ir al cielo y estar en su presencia, si te arrepientes. Así que nosotros le pusimos los clavos en sus manos y en los pies, nosotros hundimos la lanza en su costado, nosotros pusimos la corona de espinas en su cabeza y nosotros nos burlamos de él, fíjense, nosotros le azotamos realmente con nuestros pecados y él, por amor a nosotros, fíjense, todo eso fue por nuestros pecados, ¿no? Le pusimos los clavos y lo dañamos. Y él, por amor a nosotros, permitió que se le crucificase. Ningún hombre ni demonio tenía el poder contra el Hijo de Dios para crucificarlo. Nadie en el universo tenía el poder para crucificarlo. Él decidió morir en la cruz para pagar por nuestro pecado voluntariamente, por amor a ustedes y a mí. Fíjense, qué tremendo, ¿no? A mí todavía me cuesta mucho trabajo entenderlo. Fíjense, él mismo dijo en Juan 10, 17 y 18. Dice, perdón, me fui muy... Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A él no se la quitaron ni los soldados romanos ni los judíos. Él puso su vida para volverla a tomar. ¿Cuándo la volvió a tomar? Cuando resucitó. Y el Señor, fíjense, siempre que pedía prestado algo lo regresaba, hasta la tumba la regresó.
Pidió una barca prestada y la regresó. Y hay cristianos que piden prestado y no pagan ni lo regresan. Entonces, nadie me la quita, fíjense, sino que yo de mí mismo la pongo. Él puso su vida porque Él lo decidió. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Muchas veces trataron de matarlo antes de la fecha que estaba específicamente designada por el Padre y no pudieron. Una vez lo trataron de despeñar ahí en Nazaret, en su pueblo. Y él dice que pasó entre la multitud, no sé si pasó en medio de ellos así, o pasó caminando y ellos no lo pudieron detener, pero no le pudieron hacer nada. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice él. Y se lo comentó, se los decía a sus discípulos, ¿no? Él hablaba con discípulos. Así que fíjense, por amor es que murió en la cruz por nosotros. Y cuando yo me doy cuenta que Jesucristo estaba orando por mí, colgado en la cruz, y que rogó, fíjense, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es que puedo comprender que yo estoy entre aquellos por quienes Él oró. Por mí fue que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que en un sentido sí sabían lo que hacían, pero no se daban cuenta de la magnitud, o sea, de la gravedad de lo que estaban haciendo. Y desde ese momento Jesús estaba pidiendo al Padre que por su palabra y su Espíritu Santo yo pudiera ser traído al conocimiento de mi pecado, para que me arrepintiera de ese pecado y así recibiera su perdón y recibiera la vida eterna. Fíjense, a mí me encanta este versículo. Estos versículos en primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio. O sea, aquí está resumido lo que es un testimonio fuerte. Dice que Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna la da Dios. Y esta vida está en el Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando lleguemos al cielo, yo no sé si va a estar San Pedro ahí esperándonos, ¿no? Pero cuando lleguemos ahí no nos van a preguntar, oye, ¿tú fuiste amistad familiar? ¿O qué religión tenías? ¿O qué creencias tenías? ¿Sabes lo que nos van a hacer? Nos van a tomar el pulso. A ver si tenemos vida. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nos van a tomar el pulso y se va a ver si tenemos vida o no tenemos vida. Y la vida es Jesús. Jesús es la vida eterna. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6. Así que ahí en Él tenemos vida eterna. Ahora, Jesús estaba orando al Padre, fíjense, por aquellos que me has dado, dijo, por mis ovejas a quienes yo llamo por mi nombre. Al ser cristiano, fíjense, es como ser Cristo en chiquito, ¿no? Ahora ya atropellan a alguien en la calle, se atropellaron a un cristiano ahí en alguna avenida, ¿no? En la Justo Sierra, ¿no? Pues había que ver si era cristiano o no, ¿no? Ya lo sacaron como si fuera cualquier persona, ¿no? Se le llama un cristiano. Y en su oración, fíjense, el Señor le dijo al Padre, perdónales, no solo porque son ignorantes de las cosas espirituales, sino también tráeles al conocimiento de la verdad. Tráeles al lugar del arrepentimiento, tráeles al pie de la cruz y entonces perdónales porque yo pongo mi vida por ellos. Qué tremendo, ¿eh? Y fíjense, esta oración halló su mayor cumplimiento en la antigüedad, en el día de Pentecostés, que 3,000 judíos se arrepintieron, ¿no? Dice la palabra del Señor, y que dijeron, ¿qué haremos? Y fíjense, Pedro les contestó, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y más adelante dice que se convirtieron otros 5,000 más. Hasta nuestros días, fíjese, el Señor ahí ha ido añadiendo a los que han de ser salvos, como dice Hechos 2:47. Ahora, vamos a ver la segunda palabra, ¿no? Fue dirigida
por Jesucristo al ladrón arrepentido, ahí en Lucas 23:34. Le dijo: de cierto te digo. Fíjense, 2 veces de cierto quiere decir que es muy importante lo que viene a continuación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy va a estar. Algunos le quieren poner coma, ¿no?, o algo. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, como diciendo muy en el futuro, ¿no? Pero no dice así. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, había 2 malhechores crucificados al lado de Jesús. Y en un sentido, fíjense, estos 2 malhechores nos reflejan a toda la humanidad. A toda la humanidad. El Señor murió para que todos se salvaran, pero no se van a salvar todos, solo los que se arrepientan. Y fíjense, las actitudes de estos 2 malhechores reflejan la reacción de todo el género humano con respecto a Jesús. Unos reaccionan positivamente y otros negativamente. El ladrón incrédulo, fíjense, que le pusieron por nombre Gestas, yo no sé por qué. Por su dureza de corazón, fíjense, podía ver en Jesús, no podía ver en Jesús a su Mesías, ni a su Salvador, ni al Señor. Él solo podía ver, fíjese, una persona que para él era un recurso para poder ser usado, a ver si le servía, porque sabía que había hecho milagros. Y le dice, en Lucas 23:29, le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A ver, demuestra que tú eres el Cristo y entonces voy a creer en ti. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Él, fíjese, era un pedidor egoísta, o un pedinche egoísta, ¿no? Como las oraciones que hacen muchos incrédulos ante los problemas. Pero había otro ladrón que la tradición llamó el buen ladrón, ¿verdad? Y ya les digo que no hay buenos ladrones, y que le inventaron el nombre de Dimas. Él también era un pecador igual que el otro, pero llegó al arrepentimiento y ambos sabían de Cristo como todo el pueblo. Y a pesar, fíjese, de su sufrimiento, él pudo ver en Cristo al Mesías, a pesar del sufrimiento. Vamos a ver, fíjense, estos antecedentes. Fíjense, el ladrón arrepentido pudo descubrir 3 verdades, ¿no?, bajo la convicción del Espíritu Santo. Número 1, reconoció su pecado, ¿no? ¿Qué dice en Lucas 23:40? Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando ante la misma condenación? Le dijo el ladrón arrepentido al otro. ¿No tienes temor de Dios estando frente a la condenación? Y fíjese, este no fue el reconocimiento vago que está dispuesto a hacer la mayoría de la gente cuando admiten: pues todos somos pecadores y yo he hecho alguna que otra cosita mala, ¿no? Hubo un hombre que estaba yo platicando un día con él y dice: pues yo soy buena gente, nada más le he puesto los cuernos a 3 esposas que he tenido. ¿Cómo que 3? Pero pues eso es lo normal en estos tiempos, así se las gasta uno, ¿no? Y él veía que era un inocente, también otro inocencio como Adán, ¿no? Y pues para el Señor es un pecado grave, ¿no? Él reconoció la realidad y la gravedad de su pecado. Fíjense, es la primera cosa que reconoció su pecado. La segunda cosa, fíjense, la segunda verdad que reconoció: estuvo dispuesto a admitir que su pecado merecía aquel castigo. Fíjense, vean lo que nos dice la Escritura. En nuestro caso, le dice el ladrón arrepentido al otro, el castigo es justo, lo reconoció. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. A nosotros la estamos pagando lo que nos ganamos, ¿no? Este fue nuestro sueldo, ¿no?, por las maldades que hicimos. Y muy pocos condenados reconocen su culpabilidad. Pero él sí reconoció que merecía ese castigo, fíjense. Fue como aquel jefe africano, ¿no?, que vio una película de la crucifixión de Cristo, esta película de Jesús, y dijo muy emocionado: baja de ahí, Señor, yo debería de estar ahí y no tú. Qué tremendo. Y la tercera verdad que reconoció, fíjense, en las poquitas palabras que dijo,
La tercera verdad, se dio cuenta de que Cristo no merecía ese castigo, ¿no? Ven lo que dice. En cambio, en cambio no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Entonces le pidió al Señor. Fíjese, él hizo una oración muy sencilla, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y puso su fe en Jesús, aun cuando no tenía mucho tiempo. Fíjese, y le reconoció como el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó, de cierto te digo 2 veces, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en esta versión no dice de cierto 2 veces, pero dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y la tercera palabra, fíjense, fueron dirigidas a María, la madre humana de Jesús, y a Juan, el discípulo amado. Y le dice ahí en Juan 19, 26 al 27, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he aquí tu madre. Aún a pesar del grandísimo sufrimiento que estaba sintiendo, fíjense, él dio instrucciones para el cuidado de su madre y el único discípulo y creyente que estaba presente ahí vivo, porque todos los demás salieron corriendo, ¿no? El único que se quedó ahí es Juan. Entonces le dio instrucciones, por eso le encargó a su madre, ¿no? Y Jesús, fíjese, siempre estaba pensando primero en los demás. Luego viene la cuarta palabra, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue un grito que salió de la boca de Jesús. Aquí Jesús estaba expresando la experiencia de sentirse abandonado, fíjese, por primera y única vez, abandonado por el Padre. Como Jesús estaba cargando el pecado de ustedes, el pecado mío y el pecado del mundo, entonces Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo. Y el Espíritu Santo dejó de estar en comunión con él. Fue un momento en que se sintió solo. El único momento en la eternidad en que Jesús se sintió solo. Y dicen que ese es el mayor sufrimiento que experimentó Jesús. La separación del Padre y también del Espíritu Santo, ¿no? Por única vez, esta separación de Dios, fíjense, es el centro de la expiación y de nuestra redención. Y para comprender esto mejor, tenemos que ir al tiempo de la inocencia del hombre. Adán sí era inocente, ¿verdad? Hasta antes de cometer su pecado, en el jardín del Edén. Fíjese, Dios le dio a Adán el señorío de todo, le encargó de gobernar toda la tierra, pero le puso una restricción. Fíjese, le puso una restricción. Le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es la única restricción que le puso, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Si comes vas a morir y no hay manera de escaparte de eso. Dijo, ciertamente morirás. Y cuando Adán desobedeció y pecó, fíjense, en ese momento murió espiritualmente. Acuérdense que los seres humanos estamos formados de 3 partes: cuerpo, la parte física de nosotros, que es el cuerpo; el alma, que es donde están la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad; y el espíritu, que es la parte nuestra que se puede comunicar con Dios. Entonces ese momento murió espiritualmente, perdió su capacidad de adorar a Dios y de acercarse a Dios de todo su corazón, y comenzó a morir. Y en ese momento comenzó a morir físicamente, o sea, comenzó a envejecer. El plan de Dios no era ni que envejeciéramos. Así que si Adán no hubiera pecado, y yo creo que también nosotros íbamos a ser probados, ¿no? Y habremos que tomar la decisión. Quién sabe, yo creo que hubiéramos pecado todos también, ¿no? Pero si Adán no hubiera pecado y no hubiéramos pecado los demás, las mujeres no tendrían que usar cremas para las arrugas, ¿no? Porque no iban a envejecer, ¿no? Se iban a quedar jovencitas siempre, ¿no? Ahora, ¿qué significaba la muerte para Adán? Lo que Dios quería que entendiera, fíjense, era la separación de Dios, ¿no? Fíjense, el pecado del hombre separó al hombre de Dios, ¿no? Y ahora hay una cima, entre los dos, y en medio está la muerte eterna, ¿no? Y el único que nos puede dar un camino, un puente para acercarnos a Dios ahora,
es Jesús, solo a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces Dios le dijo a Adán: si pecas, nuestra comunión se va a terminar, ya no vamos a poder andar juntos por el jardín al atardecer y serás separado de mí. Y fue lo que sucedió. Y fíjense, y este es el significado básico de la muerte, el ser separado de Dios. Muchos dicen también que el mayor sufrimiento para la gente que esté en el infierno es que va a estar separado eternamente de Dios. Jamás va a poder tener comunión con Dios. Por ejemplo, fíjense, una rama cuando es separada de un árbol, ¿qué pasa? Pues se muere, se seca. Y fíjense, esta es la experiencia que tuvo Jesucristo cuando dijo estas palabras. Ahí Isaías 53:6, fíjense, nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, lo que nos mató, lo que hirió a Jesús fueron nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Todo el sufrimiento, todo lo que pasó fue por culpa nuestra, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que pudiéramos estar en paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tuvo que sufrir para que nosotros seamos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, unos por un camino, otros por otro, pero por su propio camino, sin seguir el camino de Dios. Mas el Señor, fíjense, Dios, el Padre, cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Puso nuestro pecado sobre Él en ese momento en la cruz. Por eso es que le tuvo que voltear la espalda, porque ahí estaba el pecado de todos nosotros, y fue cuando Jesús se sintió completamente desamparado. Ahora, la esencia del pecado es la rebelión del hombre contra Dios. Y Jesucristo en ese momento asumió toda esa rebelión nuestra para poder destruirla. ¿Qué dice en Isaías 53:10 y 11? Dice: con todo esto Dios quiso quebrantarlo. No es que Dios quisiera quebrantarlo, pero tenía que hacerlo para salvarnos a nosotros, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjense, esto lo dijo 700 años antes de Cristo: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Él sufrió, pero va a ver el fruto, y el fruto es las personas que se convierten a Jesús, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense, el capítulo que mejor describe lo que Jesús hizo en la cruz es el capítulo 53 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, 700 años antes de que existiera Jesús. Bueno, físicamente, porque Jesús siempre existió. Jesús no nació, no apareció cuando nació a través de la bienaventurada Virgen María, sino que Él siempre ha existido, siempre existió. Y aquí, a través de ella, tomó un cuerpo humano para poderse identificar con nosotros. Y así como en el terreno médico la clave de la curación de muchas enfermedades radica en encontrar la vacuna apropiada, fíjense, así también Jesús se hizo a sí mismo la vacuna contra el pecado de cada hombre. Él mismo, fíjense, es la única vacuna contra el pecado. Si usted quiere ser limpio del pecado, tiene que arrepentirse y reconocer a Cristo como su Salvador y Señor. El apóstol Pablo lo expresa muy claramente en 2 Corintios 5:21. Eso lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, fuésemos justificados. Y por último viene la quinta palabra, ¿no? Tengo sed, dijo el Señor. Allí el mismo rey David, 1000 años antes de Cristo, fíjense, en el Salmo 22, es un salmo mesiánico, habla de los sufrimientos que iba a tener Jesús 1000 años antes de Cristo. Dice en el Salmo 22, versos 14 y 15, fíjense: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, ¿no?, al ser colgado en la cruz, así. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, ¿no? Como se describe 1000 años antes de Jesús, ¿no? Y otra vez tenemos que recordar, fíjense, que Él sufrió para redimirnos, ¿no?
Y Pablo dice ahí en Filipenses 2:8, se fue muy rápido. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, siendo Dios, ya se había humillado para hacerse hombre, pero todavía estando en la condición de hombre, se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? La muerte más dolorosa y más cruel que había en ese tiempo, ¿no? Y todo eso se hizo para que se cumplieran las escrituras. El Señor mismo le había dicho a sus discípulos, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Él tenía que padecer y morir para que se cumplieran también las escrituras, para morir por nuestros pecados, pero para que se cumplieran las escrituras que estaban hablando de lo que Él iba a hacer por nosotros. La sexta palabra, fíjense, fue consumado es. En el griego es la palabra tetelestai y significa pagado totalmente. Esto quiere decir que nuestra deuda de pecado ha sido totalmente pagada. Todo está consumado. Cuando Él murió, en el momento de morir, dijo esto, ya todo ha sido pagado. Qué tremendo, ¿verdad? Para nosotros. Qué bueno. Esto quiere decir que nuestra deuda de pecado ya ha sido totalmente pagada. Hasta este momento, los hombres y los demonios pensaron que habían terminado con Él al clavarlo en la cruz. Pero en lugar de esto, Él les había usado a ellos como instrumentos para cumplir su propósito, ¿no? Nomás que Él tuvo que sufrir por eso. Hay un poema que que ilustra muy bien y que debiera movernos a amarlo, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Aún sabiendo el infierno lo ofendemos. Tú me mueves, Señor, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Qué tremendo, ¿verdad? Estas palabras. Y fíjense, consumado es, fue un grito de victoria, tetelestai, todo ha sido pagado. Pero ¿cómo? Fíjense, ahí clavado en la cruz, sangrando con la corona de espinas, su costado con huellas de latigazos. Allí en 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores. Esa fue su misión, salvar a los pecadores. Y por último, la séptima palabra, ¿no? La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un hombre crucificado, fíjense, no podía clamar con fuerte voz después de 6 horas de haber estado colgando en la cruz. Humanamente era imposible. Debido al peso del cuerpo se dificultaba la respiración. Y aquí vemos otra vez que Él entregó su espíritu. A Él no lo mataron, Él entregó su espíritu. Jesucristo estaba orando a Dios. Y muchas personas cuando sienten que ya van a morir, quieren orar, pero descubren que no pueden, no pueden enunciar palabras. Hay una regla espiritual, fíjense, que dice así: el que ora bien en el día de su fortaleza, orará bien en el día de su flaqueza. O sea, el Señor pudo hacer los milagros que hizo porque Él, cuando venía una bronca, no se ponía a orar en ese momento. Él ya venía orado, por decirlo así, ¿no? Y nosotros muchas veces, ay, Señor, sí, ayúdame, Señor, ahora sí, no me va a ir mal, ¿no? Pero Él ya venía orado. Por eso siempre salía triunfando. Y nosotros muchas veces no estamos haciendo eso, ¿verdad? El grito, fíjense, del Señor tocó el corazón del centurión. Un hombre tan duro como un centurión romano, fíjense, que era el jefe de 100 soldados romanos. Y fíjense, el centurión y los que estaban con él, me gustó mucho esta ilustración porque está como el centurión como agachándose a recoger la corona de espinas, ¿no?
Por supuesto que no fue así, pero ilustra que se está humillando, ¿no?, delante de Dios. El centurión y los que estaban con él, porque los romanos eran muy orgullosos, eran la gente más orgullosa de su tiempo. Bueno, más que los gringos ahora, nomás para que se den una idea. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ya no solo que era justo, sino que era el hijo de Dios. Quizá el centurión se convirtió también, yo no lo sé. Ahora, ante todos los hechos del Viernes Santo de hace 2013 años, ¿no?, ¿cuál es la actitud de la gente ante Jesús? ¿Cuál es mi actitud ante Jesús? Yo quisiera que hagamos una oración, ¿no? Padre, queremos venir, y le voy a pedir a mi esposa que pase porque quiero que ella nos ayude a hacer después una oración por las necesidades de cada persona que está aquí, pero yo quiero hacer una oración por esto. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día tan especial en que recordamos que tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a enfrentar la muerte más terrible que ha habido, que es la muerte por crucifixión. Y además de los latigazos, de todo lo que recibiste, de que te escupieron siendo Dios, que te humillaron, y estuviste dispuesto a soportar todo eso por amor a nosotros. Perdónanos por las veces que por cualquier cosa, por pequeñita que sea, que alguien nos hace, nos ofendemos gravemente, Señor. Que recordemos que tu Hijo Jesús pudo soportar todo por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque gracias a que Él lo pudo soportar por amor, es que nosotros podemos recibir tu redención y tu salvación. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Las únicas palabras que pueden salir de nuestros labios son palabras de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor. Yo te alabo y te exalto, Señor Jesús. Y yo quiero hacer una oración. Si hay alguien aquí que nunca ha tomado la decisión de entregarle su vida y su corazón a Jesús, yo lo quiero invitar a que tome esa decisión. Es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Esa es la más importante. Cuando yo tomé esa decisión, cambió totalmente mi vida. Y si usted lo hace de corazón, va a cambiar su vida completamente. Yo voy a decir unas palabras. Mis palabras no son importantes, no son una fórmula mágica. Lo importante es que usted lo haga de corazón y Dios ve su corazón al pronunciarlas. Y dígale así: Señor Jesús. Vamos a repetirlo todos los que quieran hacerlo. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia en este momento. Reconozco que he pecado contra ti y que te he ofendido y que no tengo disculpa y que solo por tu gracia puedo ser perdonado. Gracias, Señor, por perdonarme, por darme una nueva vida, por haberme bendecido con tu muerte, Señor, limpiándome de mi pecado. Gracias, Señor, por amarme de esa manera que humanamente no puedo entender, pero que de todo corazón agradezco delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Y ahora te pido que entres a mi vida y me llenes de tu paz, de tu presencia y de tu amor. Gracias, Señor, porque tú dices: al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias por recibirme sin merecerlo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Fíjese, el Evangelio de San Juan dice que no todos somos hijos de Dios. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios. El Evangelio de San Juan dice que llegamos a ser hijos de Dios cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Si no, nada más somos criaturas de Dios. Hasta que entregamos nuestra vida a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo.
Entonces usted ahora, si lo hizo por primera ocasión esta oración, ahora es un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿no? Y es una bendición tremenda. Ahora yo quiero pedirle a mi esposa que nos guíe en una oración, porque todos traemos necesidades de distintas cosas. Y él la usa mucho, el Señor, hasta conmigo. Siempre me encuentra mis necesidades también. Y a veces reprendiendo y a veces, ¿no? pero con la intención de bendecir, ¿eh? Entonces le voy a dar para que haga una oración. Pues sí quiero hacer una oración, pero realmente mi corazón está rebosante al ver realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Generalmente venimos los domingos, venimos entre semana y de una u otra manera como que se vuelve un cierto hábito, pues ya vengo en domingo, ya vengo entre semana, ya cumplí, y no es así la cosa. Cuando vemos realmente lo que Cristo pagó por nosotros, la vida que ahora tenemos en comparación a la que teníamos antes, de veras en serio que mi corazón está lleno de gozo, lleno de agradecimiento al Dios Todopoderoso. No sé cómo estará el suyo, pero yo reconozco, yo me enfrento a esta realidad al orar de realmente cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. De aquellos que le conocemos, no sé si ustedes como yo podemos enfrentarnos a esa realidad. ¿Qué vida vivíamos? En un momento de una emergencia, de un problema, ¿qué hacías cuando no tenías al Señor? Era una desesperación, era un quebranto. Aun cuando vas a un funeral de alguien que no conoce de Cristo, gritan, lloran, agarran el ataúd. ¡Ay, qué voy a hacer! Porque ya ven eso perdido, ya nunca más van a volver a esa persona. Sin embargo, cuando tenemos al Señor y un ser amado muere, vemos una paz. Sí, se extraña al ser amado, pero se sabe que cuando llegue nuestro tiempo lo vamos a volver a ver. ¿Qué diferencia? Cuando hay problemas económicos y no tenemos al Señor, ¿cuánta gente se suicida porque dice aquí llegó el final? Pero al tener al Señor sabemos lo que dice su palabra. Su palabra nos dice que nunca se ha visto un justo o un cristiano obediente, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero toda bendición tiene una condición. ¿Cuántas veces decimos, Señor, bendíceme, quiero esto y aquello? Pero ¿estamos cumpliendo? ¿Lo estamos buscando? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo su palabra? Cuando leemos su palabra, cuando lo obedecemos, cuando tenemos la comunión diaria con Él, cambia toda nuestra vida, cambia la actitud con la que nos levantamos, cambia la actitud cuando los planes del día cambian. No sé con ustedes, yo antes era muy exacta, si esto cambiaba yo me enojaba, la pura verdad me enchilaba, hasta con mi marido, con mis hijas, con todo el mundo, porque yo no había planeado y programado que este día iba a hacer esto y esto y esto y esto, y cuidado que cambiara. Y ahora no, Señor, este día es tuyo, se va a hacer lo que tú quieres. Y claro, voy a orar, pero tenemos que entender que el Señor no es una cruz roja. En un momento de emergencia viene la cruz roja. No es una llanta de refacción que está en la cajuela, ya me olvido de ella y cuando tengo una emergencia la llamo y ya. Es realmente agradecer lo que hemos visto hoy. El gran precio que pagó Cristo por ti, por mí. No fue fácil, fue doloroso, fue realmente un quebranto, fue el entregar todo por ti, por mí. Lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos. Entender que el Señor tiene algo grande para ti, grande para mí. ¿Pero por qué lo tiene? Porque te ama y porque me ama. ¿Y qué espera? Lo mínimo, que le obedezcamos. Yo les quiero decir realmente, cuando obedecemos es cuando vemos bendición tras bendición tras bendición. Hay pruebas, hay luchas, hay broncas, pero nos ayuda a salir de ellas. Señor mi Dios, gracias porque estás aquí. Gracias porque siempre, cada día estás acompañándonos. Pero en este día en especial, Señor, aún más que en Navidad fue el día que recordamos a ese bebé, que no es bebé, es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que vino a esta tierra a padecer, a entregarse por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque en este día, en todas las congregaciones cristianas de este planeta Tierra, este Viernes Santo conmemoramos el precio tan alto que tú pagaste por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque como dice tu palabra, por tu llaga hemos sido sanados. Y en este momento, Señor, nos
ponemos en la brecha, y no solamente yo, sino todos nosotros intercedemos por aquella ovejita que está enferma en este momento, por aquella hermano y hermana en Cristo que en este momento está sufriendo por una enfermedad, o por aquellos familiares que están sufriendo por enfermedad. En este momento sería largo dar nombres, pero estamos orando, intercediendo por seres muy amados que se han congregado o que se habían congregado aquí, que están entre la vida y la muerte las próximas horas, los próximos días. Pero Señor, ponemos delante de tu presencia cada persona enferma, se encuentre aquí o no se encuentre aquí. Enviamos tu poder sanador aún a través de los países de las naciones, a seres amados que están en otros países sufriendo en este momento, o en otros estados de la República, o en otras ciudades, o en otra colonia, o fuera de este recinto. Declaramos sanidad divina de la cabeza a los pies, cada célula, cada músculo, cada órgano. Tú tienes el poder de sanarlo. De igual manera, Padre, hay problemas económicos en muchos lugares y lo sabemos, en los hogares de personas que aquí se congregan, en este país, en esta ciudad y en otras ciudades. Y en el nombre del Señor declaramos que, Señor, tu palabra nos dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Pero también, Señor, tú nos pides lo mínimo. Todo es tuyo, todo, 100% es tuyo, y únicamente nos pides el 10% de todas las bendiciones que recibimos de tus manos. Gracias, Señor, porque yo sé, mi Señor, que conocemos esta escritura, y al diezmar, al ofrendar, al apoyar al huérfano, a la viuda, al sembrar de lo que tú nos das en otros, Señor, tú nos bendices, tú pones pan en la mesa, y te damos gracias por ello. Señor, hay lugares en los cuales se está sufriendo porque hay una desunión familiar. Tu palabra nos dice que lo que ha unido el Señor no lo separe ni otro hombre, ni otra mujer, ni ninguna circunstancia. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, y declaramos familias unidas, Señor. También oramos por aquellas mujeres que ahorita no tienen compañero, sea porque no se han casado, sea porque han perdido a su esposo a través de que son viudas, o son divorciadas, o están separadas. Pero, Señor, tampoco están solas. Tu palabra nos dice que tú eres el marido de aquella que no lo tiene en este momento. Tú eres el padre de sus hijos. Así que, Señor, ponemos delante de ti a cada mujer que en este momento no tiene un varón a su lado, y que recuerde que tú eres el varón perfecto, el esposo, el padre de sus hijos, el que la cuida y la guarda y la protege. De igual manera, Señor, pedimos una protección divina sobre cada una de las personas que aquí nos encontramos. Cuídanos, guárdanos, protégenos en este tiempo de peligro a través de toda nuestra nación y de otras naciones. Atamos, reprendemos todo espíritu contrario, toda lengua mentirosa que se levante en contra de cualquier persona que aquí se congregue. Toda agresión en cualquier manera, física, emocional, espiritual, que quiera venir a difamar o afectar la vida de cualquier persona aquí. Porque la sangre de Cristo tiene poder para levantarnos, para protegernos, para restaurarnos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este momento. Señor, oramos también por aquellos seres amados que les hemos compartido de tu palabra y que sabemos que si no se entregan a ti, pasarán la eternidad alejados de ti. Señor, enviamos el poder de tu Espíritu Santo a aquellos familiares, sean padres, esposos, esposas, hijos, familiares que aún no te conocen, donde quiera que se encuentre. Enviamos ese espíritu de arrepentimiento genuino, verdadero, a aquellos que aún no te conocen. Señor, pedimos paz, tranquilidad en los hogares en los cuales se está pasando por un problema en este momento. Aún el dolor más duro para los padres, cuando los hijos están alejados de ti o alejados de la familia. Tu palabra nos dice también que tú volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Danos sabiduría a los padres para tratar con nuestros hijos, y trae una unidad genuina y verdadera, un arrepentimiento, un perdón genuino
entre padres y entre hijos, para que haya hogares unidos en este próximo domingo sobre todo. Gracias, Señor, por preparar nuestros corazones, porque pasado mañana domingo festejamos el día más importante del cristianismo, que es el día en que tú resucitaste, porque creemos en un Cristo vivo, resucitado, que por unas cuantas horas estuvo crucificado y por unas cuantas horas también estuvo enterrado. Pero, Señor, tú lo resucitaste y ahora está a tu lado en los cielos intercediendo por nosotros, y en este lugar se encuentra vivo y con poder, porque tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, tú estás aquí resucitado, y cualquier cosa que pidamos al Padre en tu nombre, según tu perfecta voluntad, nos será dado. Hemos orado en tu nombre. Es tu perfecta voluntad sanarnos, restaurarnos, unificar a la familia, suplir lo necesario. Así que creemos lo que dice tu palabra y nos gozamos y preparamos nuestro corazón para festejar el día más importante, que es el día de tu resurrección. Bendícenos al regresar a nuestros hogares. Bendice cada hogar aquí representado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pedimos también la bendición para los que salieron fuera, ¿verdad? Que los proteja el Señor en su salir y en su regreso. Quiero leerles aquí algo en Éxodo 25:1. Dice: el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Vamos a levantar unas ofrendas. Ahorita vamos a darle al Señor de corazón, de todo nuestro corazón, en gratitud por lo mucho que Él nos ha dado a nosotros, ¿no? Por amor y por agradecimiento. En donde estés, visítame, guárdame y muéstrame tu amor, Señor. Al verte en la cruz, déjame ver tu amor, Señor, porque siento paz, yo siento tu paz en mí. Junto a ti, cerca de ti, y fuerte soy, mi amado. Descanso en ti, mi Dios. Al verte en la cruz, déjame ver tu amor, Señor, porque siento paz, yo siento tu paz en mí. Al verte en la cruz, Señor, al verte en la cruz, no merecía tanto amor, porque siento paz, yo siento tu paz en mí.
jamás seré igual. Mi luz, mi salvación, tú eres. ¿A quién he de temer? ¿A quién? Y jamás seré igual. Si mi luz, mi salvación, tú eres. ¿A quién he de temer? ¿A quién? Y jamás seré igual. Si mi luz, mi salvación, tú eres. ¿A quién he de temer? ¿A quién? Y jamás seré igual. Y jamás seré igual. Y jamás seré igual. Y jamás seré igual. Y jamás. Que yo siento tu paz en mí. En mí. Al verte en la cruz, déjame ver tu amor, Señor. Que siento paz, porque siento paz. Yo siento tu paz en mí. Tus manos levantadas al cielo, al verte en la cruz. Al verte en la cruz, déjame ver. Porque siento paz, porque siento paz. Yo siento tu paz en mí. Bien, antes de irnos quisiera compartir con ustedes rápidamente un pasaje que cuando yo recién empecé a caminar con el Señor, luego hay que leer todo, porque cuando leí el capítulo 7 de Romanos, yo terminé realmente compungido y realmente identificado con este pasaje por la condición física y condición que tenía yo. Yo creo que yo y Pablo y muchos de los que estamos aquí sentíamos así, donde dice Romanos 7:14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacer lo bueno, pero mi carne no lo permite hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, y decía yo también, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo terminé leyendo este pasaje y llorando fui con la persona que me estaba discipulando y le abrí mi corazón. Dije, esto yo lo estoy viviendo, lo que dice Pablo. Me dice, pero hay buenas noticias. Sigue al siguiente capítulo, al 8, ahí es donde terminó el capítulo 7. Y dice el capítulo 8, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
eso que me ataba, eso que yo quería hacer algo bueno, pero mi carne no lo hacía. Bueno, pues la muerte de Jesús me libró de esa esclavitud, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo ató. Y versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dígame vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso el pastor nos hizo esta recomendación de entregarle nuestra vida al Señor. Y de aquellos que hoy entregaron su vida al Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está ahora en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús al tercer día también nos va a levantar a nosotros para vida eterna. Así que, hermanos, deudores somos. Somos deudores a Dios por esta gran bendición que Dios nos ha dado, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, vivíamos en el capítulo 7 queriendo hacer lo bueno, pero nuestra carne se rebelaba. Y como terminaba Pablo, miserable de mí, cuántos hemos querido hacer lo bueno, pero nuestro cuerpo no lo deja, nuestros miembros no lo dejan. Pero no tenemos que vivir así, sino que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y por eso decimos que hoy, juntamente con Cristo, estamos crucificados. Nuestra carne está crucificada y ya podemos vivir según el Espíritu de Dios. Comparta esto con algunas personas, esta libertad que Dios nos ha dado, y vivámoslo en todos los días de nuestra vida. No solo los viernes santos, sino los jueves santos, los miércoles santos, los martes santos, que todos los días sean santificados para el Señor. Que Dios los bendiga.